Bienvenidos a Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Hoy hablaremos sobre un tema que afecta a millones de personas en el mundo, la migraña. Este programa se transmite por TV UJAT, canal 35.1 de televisión abierta y en Facebook Live UJAT. Soy la neuróloga Victoria Matilde Serino Palomino, especializada en Parkinson y trastornos del movimiento, y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Este espacio está dedicado a explorar las enfermedades que afectan al sistema nervioso. Este programa también llega a ustedes en colaboración por la UJAT y la Asociación de Neurólogos de Tabasco. Hoy abordaremos los factores de riesgo y los últimos avances en la prevención y tratamiento de la migraña, proporcionando información crucial tanto para profesionales de la salud como para la comunidad en general. El día de hoy me acompañan dos expertos para profundizar en este tema. Invitamos al doctor César David Cancino. Él es neurólogo clínico de adultos y subespecialista en neurofisiología clínica, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y me acompaña también el doctor Mario González Medina. Él es neurólogo pediatra, es egresado del Hospital Infantil de México. Y bueno, para comenzar, doctor César, ¿podrías explicarnos qué es una migraña y cómo se diferencia de un dolor de cabeza común? Gracias, claro que sí. La migraña es una enfermedad, es un padecimiento crónico, es un padecimiento caracterizado por episodios recurrentes y repetitivos de ciertos tipos de dolores de cabeza, que son diferentes a los dolores más convencionales, que son los dolores de tipo tensional. Me gustaría aclarar que es una enfermedad altamente prevalente. El 15% de la población del mundo tiene migraña, o sea, son más de 1.000 millones de personas que tienen esta enfermedad. Es la enfermedad que ocasiona más discapacidad, la enfermedad neurológica que ocasiona más discapacidad comparado con todas las demás enfermedades neurológicas, o sea, juntas, si sumamos toda la discapacidad de las demás enfermedades neurológicas, no llegan a lo que hace solo la migraña. Por la sola prevalencia, ¿no? Así Porque es tan frecuente que aún el infarto cerebral, todo lo demás, así es. se queda corto. Y también por el grado de discapacidad que condiciona. En Estados Unidos, digo, aquí en México no tenemos esa estadística, pero se estima que condiciona al año pérdidas por incapacidad de $2.000 millones. Wow. Tanto por la falta de, pues la gente que deja de trabajar por la misma enfermedad, tanto por el hecho de que cuesta o tiene costos para la salud y para la discapacidad. Entonces sí es una enfermedad que realmente su grado de discapacidad es muy importante. De hecho es la que, a pesar de no ser una enfermedad entre comillas tan severa como otras enfermedades neurológicas, no es mortal. Así es una enfermedad que sí nos condiciona a nivel poblacional a una gran discapacidad. Ahora, sobre la pregunta puntual, ¿cómo son los dolores, no? Generalmente la migraña son dolores que ocurren más en un lado de la cabeza que en el otro. No todos los pacientes les duele la cabeza igual, me refiero, no todos los pacientes les duele siempre el mismo lado, no todos los pacientes les duele el otro lado, a veces duele un lado, a veces duele el otro, a veces duele toda la cabeza. De hecho, un dolor confinado a un solo lado es un dolor que nosotros tenemos que ver si no hay otra cuestión que lo esté condicionando, ¿no? Claro. No necesariamente migraña. La característica del dolor, por la manera en la que este dolor se presenta o por los mecanismos que lo generan, es un dolor pulsátil. ¿Qué quiere decir? Que es como si el corazón, para que me entienda la gente, el corazón latiera en la cabeza, así pum. Literal, así se percibe y así vienen y lo dicen en la consulta. No sí. Siento que la cabeza me está latiendo, siento como que me va a estallar. Y cabe mencionar aquí algo importante, no sé en neuropediatría, la verdad, pero este es el motivo de consulta más común en neurología, dolor de cabeza, o sea, cefalea. Y todo el mundo llega diciendo, es que yo tengo migraña, padezco migraña. Eso, sí. Bueno, o sea, nosotros cuando nos dicen eso no nos vamos a molestar ni nada, pero no es, como decía el doctor, la migraña es una enfermedad. Un dolor de cabeza aislado o un dolor de cabeza que lleva 5 años, todos los días me levanto y me acuesto con el dolor, puede que no sea migraña, ¿sí? Nada más porque lo hemos soportado justamente 5 años. Generalmente la migraña es un dolor que, como dice el doctor César, es incapacitante y al grado que justamente requiere, y quienes lo padecen lo pueden decir, incapacidad en el trabajo, o sea, se tienen que ir de su trabajo de en el día. Y por eso es también los costos a nivel institucional de dar una incapacidad y también los medicamentos que se requieren, incluso hospitalizaciones. Claro, y lo que dejan de producir esos pacientes, porque es paciente que deja de trabajar, ¿no? Es paciente que, de hecho, ya lo vamos a ver en el segmento de tratamiento, pero las metas en los estudios muchas veces es reducir la incapacidad, ¿no? Y el criterio para ciertos tipos de tratamiento es el grado de incapacidad que genera. También es un dolor que, como pues bien sabe la población en general, me parece, da náusea, vómito, se acompaña de molestias al ruido, a ciertos olores, a la luz, etcétera, ¿no? Y es un dolor que además condiciona que el paciente no pueda hacer ni siquiera las actividades.
nosotros tenemos una clasificación de dolores de cabeza, ¿no? Que es como el marco de referencia en el cual nosotros nos basamos para hacer un diagnóstico de un dolor de cabeza. Son más de 100, para que se den una idea. Sí, No sí, todo sí. es migraña, no todo es migraña. Son más de 100 tipos de dolores de cabeza, pero uno de los puntos ahí que aclaran es las dos preguntas que se le hace al paciente, si puede caminar en su casa o si puede subir escaleras. Y son pacientes que generalmente no pueden hacer ni siquiera eso, ¿no? Es un dolor así de incapacitante. Entonces, bueno, es esa la enfermedad y ese es el panorama de discapacidad o de problema de salud pública al que nos enfrentamos. Es un dolor unilateral, casi siempre hemicráneo, o sea, en la Así mitad de la cabeza se siente, a veces pueden sentir que es como en el ojo, ¿no? Así o sea, en es, esta así parte es. que dicen me duele como atrás del ojo, a veces está confinado a ese cuadrantito y a veces es todo lo demás. Se asocia que durante el episodio de dolor hay náuseas, puede llegar al vómito, sí. no siempre, y hay lo que llamamos fotofobia y fonofobia, que es la molestia a la luz o al sonido durante el episodio de dolor. Puede que a usted le moleste, a mí me molesta el sol, sobre todo aquí en Tabasco, ¿no? Está muy, muy canijo, pero es durante el episodio de dolor. Ahora, ¿estos episodios de dolor tienen alguna duración? Sí, el dolor de cabeza de migraña por regla dura entre 4 y 72 horas. La mayor parte de los pacientes está en menos de 8 horas, pero bueno, lo común es eso, entre 4 y 72 horas. Puede tener síntomas que los preceden inmediatamente, que se llaman auras, por ejemplo, que el paciente vea luces brillantes en la mitad de un campo visual, que es lo más común, pero puede ser que tenga problemas para hablar, que se le duerma la mitad del cuerpo, etcétera. Que es lo menos frecuente, ¿no? Que es lo menos frecuente, solo 1/3 de los pacientes lo tienen, y además este fenómeno dura generalmente menos de 60 minutos. Puede ocurrir durante o antes del dolor, y también hay otro tipo de síntomas que aparecen hasta 48 horas antes, ¿no? Que son síntomas premonitorios, se llaman, que bueno, eso ya lo hablaremos un poquito más adelante, ¿no? No, esto que menciona yo creo que, ahorita vamos a preguntar también qué pasa con los niños y también qué pasa con el género, porque quienes también nos vean qué tanto ocurre en mujeres, hombres y por qué. Ahorita que mencionaba esto el doctor del aura o de este aviso, como que uno siente antes, eso es casi inmediato al dolor o durante el dolor, pero ya se ha estudiado que sí, unos días antes las personas se sienten raras. O sea, yo es que me sentía como rara, como cansada, como... Ya sabía yo que algo, como si algo malo va a pasar. De hecho, tenemos ya bien clasificados los tipos, se clasifican en grupos los tipos de síntomas premonitorios. Obviamente para nosotros cobra mucha relevancia porque a futuro tratar de hacer medicamentos que pongamos en esa fase y ni siquiera se aparezca el dolor. Antes de que aparezca el dolor, y siempre esos síntomas premonitorios, pues por ejemplo, una cosa común que pasa, que el paciente dice, es que a mí me desencadena el dolor el chocolate. No es así, lo que ya sabemos hoy en día es que en realidad el síntoma premonitorio es craving o es ansiedad de comer cosas dulces, come chocolate, una de las cosas que más comen es chocolate, y entonces les da el dolor, pero el dolor les iba a dar con o sin el chocolate, ¿no? Es como una profecía autocumplida, entonces en ese sentido, sí es ¿Y con el vino pasa lo mismo? Lo mismo, o sea, generalmente, hay otros, por ejemplo, hay molestia de luz desde días antes, ¿no? Un día antes, 2 días antes, entonces... Más sensibilidad. Es que cuando veo luz o no pueden dormir, es un síntoma premonitorio, falta de conseguir sueño, entonces dicen, es que el insomnio me da migraña, y no es así, ¿no? Claro. Es como lo percibimos, pero realmente no hay evidencia que sustente que algo muy claramente desencadene el dolor. Ahora, esto es bien importante porque igual seguramente algunas personas con migraña y quienes no lo sepan, también cuando llegan a la consulta, antes dábamos una lista de una retahíla de cosas. Usted no puede comer chocolate, nueces, ¿qué más? Sí. Muy común en niños, o sea, realmente los chocolates, los dulces para nosotros, los embutidos, fresas, jamón, los jugos, sobre todo son muy azucarados y supuestamente había un componente en la parte de los azúcares que te lo desencadenaba. Pero no sabía de los jugos, Sí, eso es nuevo. Ya vimos que esa parte es importante en la parte pediátrica, ¿no? Entonces definitivamente sí ya hemos identificado que, como dice el doctor Cancino, al final de cuentas ya era algo que iba a suceder, pero que como que ese desencadenante lo asociaron y pues definitivamente... Y muchas veces al paciente lo limitamos, ¿no? Así de que no comas chocolate. Horrible. Y digo, pues no, realmente no va a pasar nada, ¿no? Yo soy la normativa científica es muy hedonista en el punto. Cuando lleguemos a la parte del tratamiento lo vamos a ver, pero, hombre, el punto es la libertad del dolor, ¿no? De que el paciente es que me tome poquito, no, es buscar el tratamiento más óptimo con la mayor dosis y a la brevedad posible. Sí, que ocurra rápido, no que vamos lentamente, a ver si en 2 años logramos. Pero en ese mismo punto es de que, pues tampoco limitarlos en cosas que... Exacto. Mejorar su calidad de vida, o sea, claro, al final de cuentas eso exacto, es lo más importante, exacto. Lo que sufren la migraña, o sea, es mejorar en la parte pediátrica el ausentismo escolar, o sea, en la parte de adultos definitivamente es la parte del trabajo, pero en nosotros es
esa parte del ausentismo que al final sí empieza a afectar significativamente. Sí, ya esa clase se la voló, ya eso no lo aprendió, ese día no hizo correcto. la tarea, ese día no jugó. Y bueno, ya el doctor César nos dijo la prevalencia, ¿no? que es muy alta en el mundo, 1.000 millones de personas, decíamos, estimado, sí, más o menos, que padecen de esta enfermedad migraña. ¿Y en niños cómo va la cosa? Pues realmente es un poco menor, sin embargo, o sea, ya hemos visto, porque antes se tenía una idea en la cual había como una edad muy puntual en la parte de la presentación, del inicio de la sintomatología, y hay algo que comentar, un punto asociado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esto, siempre tenemos que buscar un poquito y los antecedentes, ¿no? Los antecedentes familiares es algo muy común, y en la parte de los niños he identificado que podemos empezar a tener los síntomas de migraña. Es muy bajo, la verdad, el porcentaje del 1 al 3%, pero desde los 3 a los 7 años. Sí. Y esto se incrementa más o menos del 8 al 20% en los adolescentes. Siempre, no sé, en la edad pediátrica y creo que también en la edad adulta, es más común el género femenino la presentación de la Total. Sí, 4 veces más común. Sí, 4 a 1. O sea, del dolor de por cabeza. cada hombre, 4 mujeres tienen migraña. Aquí va a ser exactamente igual, más o menos 3.2 a 1, dicen las estadísticas, pero sí es algo muy común. Y sobre todo, como en la edad pediátrica es el inicio de la sintomatología, las adolescentes, o sea, sobre todo muchas veces asociado a los periodos menstruales, sobre todo. Claro. ¿Sí? Es algo que tenemos que siempre preguntar, porque en esos periodos pues es como un punto de partida muy importante, sobre todo pues aunado al mismo periodo menstrual que genera cierta sintomatología en las niñas. Si yo le sumo la sintomatología del dolor de cabeza, pues empieza a afectar significativamente la calidad de vida. Sí, de por sí por síndrome premenstrual ahorita ya se está discutiendo si va a haber incapacidades o leyes incluso que respalden eso. Imagínate tener síndrome premenstrual y migraña, ¿no? Exacto. Entonces aquí quisiera ver qué teorías hay, por qué las mujeres estamos saladas o qué es lo que pasa, por qué nos da más. Muy probablemente sea un componente hormonal. De hecho, es bastante frecuente que las mujeres después de la menopausia le disminuyan los dolores de cabeza, tanto en intensidad, en frecuencia, bueno, etcétera. Hay dos piquitos, ¿no? De inicio de la migraña, justo en la adolescencia, como decía el doctor Mario, que es como el cambio justamente de la pubertad y todas las hormonas, somos un caldo de hormonas, ¿no? Y después puede que una mujer haya pasado toda su existencia sin dolores de cabeza y de pronto, justo cuando se le acaban los estrógenos, que es en la menopausia, se presente o inicie con migraña. Entonces son esos como dos picos que pueden ocurrir, o lo que si te empezó en la adolescencia, también, la terapia de reemplazo hormonal, que entonces ya, que por los bochornos y todo, y ahora te quitaron el bochorno, pero te dio migraña, ¿no? Exacto. Entonces tapamos una cosa, destapamos otra. Claro, y una cosa de la migraña que yo, por ejemplo, con los pediatras, ¿no? A mí me da mucha admiración en ese sentido. Es la enfermedad en la que más dependemos de lo que el paciente diga, ¿no? O sea, a diferencia de todas las demás enfermedades neurológicas, aquí 100% depende de lo que el paciente diga. Me duele así, me duele acá, me duele así de intenso, me da esto, me da lo otro. No tenemos una prueba, ¿no? Que nos diga, su migraña es de tal severidad. Todo eso se mide con base en lo que nos diga el paciente. Entonces, pues sí me imagino que en el niño es más difícil, ¿no? Obtener a veces la información más... Sí, definitivamente. Y otro de los factores que influyen mucho en la edad pediátrica es que es más común que en la edad pediátrica nosotros tengamos dolores de cabeza, les conocemos como secundarios a algo. Claro. Pues hay los pequeños se van a enfermar, van a vivir enfermos de gripa, de tos, los primeros 7, 8 años. La guardería, empieza la escuela. Exactamente. Sí. Entonces, ahí sí tenemos que ser demasiado puntuales para buscar datos muy sugestivos de alguna enfermedad, por ejemplo, la rinosinusitis, que a veces es un dolor de cabeza que se presenta de manera crónica, pero obviamente no cumple todos los otros criterios que nosotros tenemos que integrar para la integración de la migraña, el diagnóstico de la migraña, pero sí tenemos que ser muy puntuales y sí, definitivamente con los niños tenemos que hacer mímicas, tenemos que obviamente buscar intencionadamente dónde te duele, que nos señalen con el dedo específicamente el sitio, apretarles la mano para ver si es un tipo de dolor pulsátil o opresivo, enseñarle con alguna, por ejemplo... ¿Qué es pulsátil? Claro. Exacto, ¿qué es pulsátil? Eso es fundamental. Claro.
Y a veces es ponerle el estetoscopio, que se escuche su corazoncito, decir, mira, así se escucha y definitivamente así, esto es lo que sientes y son tipos de detallitos que nosotros tenemos que ir integrando, claro. Son unos pero magos, que es un juego bastante bonito, bastante bonito con los niños y obviamente ya cuando empiezan a tener un poquito de mayor edad, pues ya entienden más dirigidamente las preguntas y si te contestan más dirigidamente, intencionadamente más bien, pero pues bueno, definitivamente sí es un reto al inicio. Sí, me imagino, porque si en el adulto es un reto. Sí, es un reto porque también a veces las personas vienen con tanto dolor que ya lo último que quieres es estar describiendo, estar diciendo pero doctora, me duele, a mí lo que me interesa es que me quite el dolor de cabeza, me duele, o sea, me duele mucho y yo, a ver, del 1 al 10, más o menos, ¿cuál es la intensidad de su dolor? Mucho. O sea, sí, al adulto se le complica decir cuál es la intensidad. Y una cosa que mencionaba Mario, que es súper importante también, que dentro de los dolores de cabeza, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es determinar si es una enfermedad primaria, o sea, como la migraña. El dolor primario quiere decir, el dolor es la enfermedad en sí misma, ¿no? O uno secundario, que es un síntoma de otro problema, que puede ser en el adulto, pues, cuestiones de, no sé, de una infección en el cerebro, un tumor, una inflamación por cualquier razón, una enfermedad de las arterias o las venas, y ahí va a ser importante justo sinusitis. Qué estudios vamos a pedir, que lo vamos a hablar en el siguiente bloque. En este momento creo que es buen momento para hacer una pausa. Esto todavía se va a poner más interesante. Le invito a que continúe con nosotros. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud y estábamos hablando de migraña, una de las principales enfermedades que aquejan a la población en todas las partes del mundo. Todo el mundo va a acudir probablemente con un neurólogo por un dolor de cabeza. Entonces, vamos a platicar ahorita decíamos ya que hay algunos criterios, que el dolor tiene características muy específicas, que un solo lado, pulsátil, acompañado de náuseas, vómito, incapacidad para hacer las actividades de la vida diaria, que te van a imposibilitar. Ahora, ¿esto es suficiente para establecer el diagnóstico o vamos a hacer estudios? Porque digo, el peor temor de todos, cuando uno busca en Google, me duele la cabeza así y así, todo termina en tumor cerebral y muerte. Claro. Siempre. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer, o sea, en la cuestión del diagnóstico? Sí, bueno, primero que nada lo que platicábamos en el corto, ¿no? Nosotros necesitamos por lo menos 5 dolores de cabeza para hacer el diagnóstico, ¿no? Lo que decíamos, una golondrina no hace verano, entonces necesitamos por lo menos 5 episodios. Un solo episodio es un dolor con fenotipo. Fenotipo quiere decir como que se parece a algo que podemos observar y está en un marco de referencia y nos da esas características, que tiene esas características, pero no hace el diagnóstico de migraña. Ahora, como también comentaba el doctor Mario, hay dolores, por ejemplo, la rinosinusitis, ¿no? Que son dolores que dan igual, pueden dar en un lado de la cabeza, pueden ser pulsátiles, etcétera. Pero para determinar primero a qué pacientes le tenemos que pedir estudios y a cuáles no, porque realmente no todos los pacientes ameritan el estudio. Tenemos un grupo de síntomas, ¿no? o de signos clínicos que se llaman banderas rojas, que es como indicadores de que el dolor puede ser secundario, o sea, que puede haber una enfermedad que esté condicionando este dolor. Un paciente que tenga síntomas sistémicos asociados, por ejemplo, que un paciente que tenga fiebre todos los días y dolor de cabeza. Asociado a este dolor de cabeza. Asociado al dolor de cabeza. Un dolor nuevo, un paciente que aunque tuviera dolor de cabeza antes, de repente las características cambiaron, siempre hay que ver por qué. Lo que platicamos hace rato, una unilateralidad estricta, o sea, que el dolor siempre esté en el mismo lado de la cabeza. A pesar de que la migraña suele dar de un solo lado, lo más común es que digan, llevo 10 años con dolor y como 2 veces me ha dado en el lado, en el otro lado, en el lado derecho. No, y que alterne, o sea, como más difuso, etcétera, no tan cargado y localizado siempre al mismo lado. Aquí es bien importante, perdón la interrupción, César, en los niños no, en los niños es bilateral. Sí. O sea, en los niños la presentación es bilateral, o sea, es más común que la unilateral y pues al final de cuentas, el inicio de la sintomatología en los niños prácticamente se da entre los 7 y 8 años y la presentación del dolor de cabeza del tipo migrañoso es bilateral. Entonces, ahora, Mario, ahorita que decías empieza entre 4 o 7 años, o sea, con esto se nace. Sí, definitivamente, o sea, hay un factor hereditario bastante importante y aquí es importante puntualizar ciertas cosas. Hemos encontrado mutaciones, ¿sí? En las personas que se hacen análisis genéticos, definitivamente se han encontrado mutaciones, por ejemplo, en los canales de calcio,
mutaciones en los canales de sodio, ¿sí? En los de sodio, potasio, y que definitivamente nos hablan de que sí hay una herencia que juega un rol muy importante en la presentación de la migraña. Y si nosotros empezamos a ahondar en un paciente que nos llega por un dolor de cabeza que tiene características de migraña, regularmente vamos a encontrar que alguien en la familia, ya sea abuela, alguna tía, la madre, como tal, lo tienen, lo presentan, ¿no? Y es bastante importante. En los niños, complementando un poco lo que mencionabas de los factores, es importante un dolor de cabeza que sea progresivo. ¿Sí? Que vaya increciendo, como le decimos. Exactamente. Y otro, que tenga despertares nocturnos. Para nosotros es muy importante. Son pequeñitos que empezaron con un dolor de cabeza que se ha ido incrementando en los últimos 2-3 meses y que los empezó a despertar por la noche. Esos son esas banderas rojas, riesgo, ¿no? Que ya nos hacen sospechar de que a lo mejor no estamos ante una migraña, sino algo más grave que pudiera estar dando el dolor de cabeza en los pequeños. Y fíjate que en el adulto no, en el adulto la migraña no es de las pocas enfermedades primarias que tienen una cosa, ese patrón circadiano, o sea, que ocurren a ciertas horas en común. De hecho, los dos dolores de cabeza primarios que más despiertan al paciente en la noche es la migraña y una que se llaman las trigémino-autonómicas, ¿no? Esta cefalea en racimos. Que esa es la que más es como un reloj, a la misma hora todos los días, ¿no? Durante muchos días consecutivos incluso, pero la migraña sí es común que los despierten en la madrugada, que se despierten en la mañana con dolor, o sea, suele ocurrir más en ciertas horas del día. Ahora, dentro del adulto, lo que platicábamos, ¿no? Lo común es que sea el dolor unilateral realmente. No se confina al mismo lado, puede alternar, etcétera, pero sí un dolor generalmente de un lado de la cabeza. También dolores que se asocian a síntomas sistémicos, además de la fiebre, como pérdida de peso. Hay un dolor muy especial que lo conocemos, que puede estar asociado a urgencias neurológicas, que se llama dolor de cabeza en trueno, que es como un paciente literal, que le empieza el peor dolor de su vida en segundos, para arriba el dolor, y eso siempre hay que descartar que no hay una hemorragia. Eso sí es motivo de probablemente acudir al hospital, o sea, eso también es importante, ¿no? Si nunca habían tenido dolor de cabeza, o sea, a pesar de que tengan a lo mejor familia con migraña y de pronto tienen el peor dolor de su vida y que no se quita o bajó pero no se alcanza a quitar y fue realmente intenso, a lo mejor vale la pena acudir a una valoración, ¿no? Porque sí, totalmente. No podemos decir que es migraña. La migraña, como ya dijiste ahorita, es casi que en retrospectiva un poquito. Necesitamos como 5 episodios de dolor iguales. No es que los querramos hacer sufrir, ¿sí? Pero se requiere como de justo explorar esa temporalidad, cuánto duró y todas las características para poder integrar el diagnóstico. Un episodio realmente no hace una enfermedad. Así es. Igual que hablábamos el otro día de epilepsia, una crisis epiléptica no hace epilepsia, claro. ¿sí? Entonces tenemos... Sí, son enfermedades que se caracterizan por el riesgo de estar recurriendo, riesgo tanto la epilepsia como la migraña, riesgo de que algo te esté sucediendo sin que algo te lo desencadene, que por sí solo la enfermedad te va a estar pasando, ¿no? Pasa en la epilepsia, pasa en la migraña, de hecho, de los canales que comenta Mario, se asocian a epilepsia también, epilepsia, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, el canal de sodio SCNA1, así es, se asocian a Dravet, o sea, así famosísimo para nosotros, los para nosotros, ¿no? Sí, nadie más en el mundo los conoce, pero en la neurología, cuando justo estudiamos como factores de riesgo genéticos para epilepsia, para migraña, es muy recurrente que aparezca este gen rondando ahí y dices, ¿cómo es posible que precipite o dé factor para dos cosas que son aparentemente muy diferentes? Aparentemente, pero tienen algunas características en común. Y tienen el mecanismo, si tú lo piensas, tiene sentido, es un canal, como dice Mario, esos canales son como, para que la gente entienda, está la neurona o la célula, son proteínas que están como poros, que están en la superficie de esa proteína, ¿no? Y esto lo que ocasiona o lo que condiciona es un aumento o una disminución de la permeabilidad. Entonces tenemos una enfermedad como la epilepsia, donde el cerebro se sincroniza para descargar y dar la convulsión, o como la migraña, que también ciertos núcleos, ciertas áreas del cerebro se sincronizan y desencadenan cambios que dan el dolor. Entonces, son enfermedades, de hecho, ya lo veremos en el segmento de tratamiento, pero para prevenir migraña, que hay tratamientos preventivos, algunos son antiepilépticos por lo mismo, ¿no? Por la misma parte de regular estos canales. Así es. O sea, de regular la función de estos canales. Entonces está bien interesante que podamos ya identificar esto, ¿no? Que estas enfermedades que además son como paroxísticas, que justamente van ocurriendo una y otra vez, van y vienen, y de la misma manera siempre como... Ahora,
Platicábamos como de los niños es una cosa, ese niño va a ir creciendo, probablemente ese cerebro y ese dolor va a ir madurando y entonces posiblemente después pasa este fenotipo, no es que el niño que empezó con dolor de acá toda la vida se va a mantener así, o sea, puede que vaya cambiando. Muchas de las personas cuando los interrogamos te dicen, sí, yo recuerdo que desde niña lo tengo, y cuando le preguntas, pero así era su dolor, claro, se lo estoy preguntando a lo mejor a los 40 años, y ya es como que, espera, sí, no me acuerdo, y te dicen, pues sí, recuerdo que era intenso, te pueden dar alguna pista, pero a lo mejor justo no se acuerdan de antes era así y ahora cambió. Entonces, ¿cuáles serían, ya dijimos, estas ya red flags, así como para dejar a tu novio, justo ahorita es red flags para pedir a lo mejor para pedir un estudio de imagen, o sea, ver el cerebro, porque la mayoría decimos, me duele, o sea, y seguro es el cerebro. Ya hemos dicho, y lo vamos a repetir ahorita, el cerebro, gracias a Dios, no duele. O sea, muy inteligentemente no tiene terminales de dolor para sí mismo, pero es el que percibe y el que interpreta el dolor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pedir? ¿Tomografía, resonancia? ¿A quiénes? Ok, primero que nada, dentro de esas banderas rojas hay algunas que orientan a ciertos diagnósticos. Por ejemplo, una muy característica es que empeore cuando hace una maniobra que se llama Valsalva, que quiere decir esfuerzo dentro del abdomen, cuando todo se estornuda, exacto, cuando todo se estornuda, se agacha, etcétera, ¿no? Esas, por ejemplo, siempre nos orienta a un problema o nos tiene que hacer pensar en una patología de fosa posterior o una malformación que se llama malformación de Chiari, que bueno, también está ahí, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que algunos síntomas nos orientan. En general, si yo tuviera que agarrar a un paciente con un dolor de cabeza que tiene síntomas secundarios y como receta de cocina, entre comillas, pedirle, ¿qué le voy a pedir? Un estudio idealmente yo diría resonancia magnética de entrada, porque la tomografía tiene baja sensibilidad para ciertas estructuras del cerebro, porque se mete mucho, están entre mucho hueso, mucho líquido, entonces se ensucia, entre comillas, la imagen, y solo detectamos, en algunas zonas del cerebro solo detectamos 1 de cada 5 pacientes con un problema ahí, van a salir anormales en la tomografía. Entonces yo recomendaría, en el adulto, porque la resonancia tiene el inconveniente del tiempo que tiene que estar el paciente. Sí, es una hora de estar ahí quietecito. Entonces a lo mejor en niños sí vale la pena la tomografía. La tomografía es muy valiosa para descartar cosas como muy rápido, grandotas, ¿no? Así, además tumores, sangrados, cosas así. Pero para algo más puntual, una resonancia y con imagen de preferencia de arterias, porque una estructura que da muchos problemas es o una trombosis de una vena, o sea, que se tape la vena por un coágulo, o una disección, que la arteria es este tubito que lleva sangre que viene del corazón. Entonces, cuando se rompe la pared de ese tubito, se hace una cosa que se llama disección y se hace como un moretón, y eso se ve solamente con estudios que también incluyen imágenes de los vasos, ¿no? De arterias, venas, etcétera. Estudio que idealmente no se debe de solicitar. Yo, pues, ustedes saben, soy neurofisiólogo, es mi área de especialidad o de expertise, o dentro de ellas el electroencefalograma es un estudio que se desaconseja solicitarlo. Lo ideal es no hacer electroencefalograma en estos pacientes porque número uno, no va a apoyar o descartar el diagnóstico de migraña. Sí no se hace el diagnóstico de migraña, ese es para otro. O sea, a pesar de que dijimos, además de que dijimos que, o sea, sí se parece a la epilepsia en algunas cosas paroxísticas, en el gen, no en la actividad eléctrica cerebral. Pero hay un problema ahí también, que muchos de estos pacientes, como es una cuestión genética también, como decía Mario, tienen hallazgos interictales, o sea, hallazgos que pueden simular una epilepsia. Entonces, un paciente que nunca ha tenido una crisis epiléptica y de repente le hacen el electroencefalograma y alguien le clava el diagnóstico aparte que es un diagnóstico que a todo el mundo le da miedo quitar, o sea, sí, claro, ya vienen con ese diagnóstico va a tener y se lo quedan de por vida. Y voy a ser el culpable. Claro, entonces esos pacientes pueden dar anomalías que confundan a un diagnóstico que no tiene. Entonces, en realidad, por eso es desaconsejable, porque primero no nos va a servir. Y sí se va a confundir. Se puede ver en el electroencefalograma hallazgos que indiquen una lesión estructural, o sea, una lesión en su cerebro, pero hombre, el estudio es una imagen mucho mejor, ¿no? Claro. No le voy a pedir un electroencefalograma para eso. Y luego sí puede confundir y darle falsamente un diagnóstico al paciente que no tiene. Entonces, en ese sentido, sí es conveniente que se sepa para qué se pide cada cosa, ¿no? Para quienes no sepan qué es un electroencefalograma, cuando se los entreguen, si se los hace un neurofisiólogo o quien sea que lo haga, porque luego lo hacen en diferentes centros sin que esté el especialista que lo interpreta, van a entregarles una serie de hojas con un mundo de rayitas que pueden o no tener algunos piquitos. Y ahí se los dejan y listo, a ver qué tienes, ¿no? Entonces, obviamente, por eso hay una subespecialidad, que son 2 años más, aparte de ser neurólogo,
para justo dar la interpretación correcta a estas rayitas, palitos, elevaciones, etcétera. Y como dijo el doctor, a lo mejor para los mortales que no somos neurofisiólogos, vemos esas rayitas y dice, ay, me queda duda, como que ahí veo algo que puede estar integrando un probable foco epiléptico. Ok, hay criterios bien establecidos ya para interpretar esas rayitas, que nos puedes decir, bueno, es algo que semeja, pero no es compatible. Sí, además no hay como unos lineamientos estándares muy claros, piquito, ¿no? Sí parece ser, con tanto probabilidad, porque además es eso, ¿no? Y lo otro es también, de acuerdo al contexto del paciente, pedirle a lo mejor algún estudio de sangre, no sé, porque a lo mejor el dolor de cabeza, no sé, un ejemplo, un problema en una paciente embarazada, un problema tiroideo nuevo, que eso le esté condicionando dolores de cabeza nuevos. Entonces, en ese contexto particular, pues sí vale la pena hacer estudios de sangre, por ejemplo, se acompaña de fiebre, bueno, si tiene síntomas de una infección en el cerebro, a veces hasta vale la pena hacer un estudio de punción lumbar, de pérdida de peso, si esto se asocia a lo mejor a una tumoración y que sea una metástasis. O una infección, por ejemplo, los pacientes con VIH también pueden tener dolores nuevos por infecciones. Tuberculosis. Eso es, entonces, de acuerdo al contexto, pero si yo tuviera que escoger un estudio, sería un estudio de resonancia con secuencias que vean las arterias y las venas también. Pero si en el niño no sé si hay alguna consideración diferente. Realmente no, o sea, es muy similar, recordando un poquito que el diagnóstico de la migraña es mediante unos criterios que nosotros utilizamos. O sea, ya criterios bien establecidos que no utilizamos en México, sino utilizamos a nivel mundial y que nos tenemos que apegar a esos criterios. El doctor mencionó al inicio que hay una clasificación, es una clasificación internacional de las cefaleas, y esa es la que usamos a nivel mundial, ¿no? Por eso es internacional, y sí tenemos que apegarnos. La única diferencia que hay más o menos en los criterios que usan en los adultos versus los niños es que en la parte de los adultos el dolor de cabeza tiene que presentarse de 4 a 72 horas, en los niños desde la hora yo ya puedo considerar o sea, una positividad de ese criterio. Pero como tal, hablar específicamente, tú mencionaste algo bien importante. Nos tenemos que basar en el contexto de cada persona y de cómo se presenta ese dolor de cabeza. Porque en la parte de los niños si es un pequeño que aparte de ese dolor de cabeza, pues se levanta con vómitos en la noche o cuando se acuesta le duele más la cabeza de lo normal, ¿sí? Obviamente ahí es donde cada paciente tiene que individualizarse y nosotros tenemos que ir orientándonos hacia hacer un diagnóstico y pedir estudios complementarios, ya sea una tomografía, una resonancia magnética, o sea, sí. Es muy raro que en los niños pidamos esta parte cuando sospechamos dolores de cabeza, pero pues bueno, o sea, aquí regularmente, y ahí tú eres un poquito más experto en la parte de la epilepsia que yo, pero en los niños es común que antes de una crisis convulsiva empecemos a tener dolores de cabeza, ¿no? Sí, esta epilepsia de Gastón, ¿no? Exactamente, síndrome es correcto. Entonces, ahí si integramos ese contexto, pues sí, está justificado hacerle un electroencefalograma. Claro, que el niño no, como platicábamos hace rato, el niño no es tan fácil que dé la información correcta, ¿no? Yo creo que ahí puede haber más margen de error, pero en el adulto en general sí no es recomendable hacer, porque el adulto te dice, pues me pasa esto, ¿no? Es más fácil. Sí, y no por pedir más estudios, o sea, vamos a tener un mejor diagnóstico, ojo con eso, ¿no? Porque, para nada. Eso que decía Mario, totalmente, esos criterios son clínicos, son cosas que el paciente te puede decir. Que vamos a interrogar y que vamos a explorar también, porque se explora al paciente para ver si hay algún otro dato que oriente a que esto pueda ser otra cosa que no sea migraña, ¿no? Como le llamamos dolores migranoides, o sea, se parecen a migraña, pueden simular una migraña, pero no lo son. Entonces, no siempre vamos a tener que hacer muchos estudios, ojo con eso. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de esto de diagnóstico, vamos a hablar después de este corte sobre tratamiento y qué es lo peor que me podría pasar también si dejo pasar mi migraña. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias por permanecer con nosotros, ya estamos de vuelta en nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud y seguimos hablando de migraña. Ahora, prometimos que íbamos a hablar de qué es lo peor que te puede pasar si dejas pasar tu migraña, porque cabe mencionar que decíamos es un dolor paroxístico, o sea, va a dar por episodios, hay personas que les da 2 veces en el año y hay quien le puede dar 15 veces en el mes, o sea, una cosa exagerada, incapacitante. Ahora, ¿qué es lo peor que podría pasar? Sí, o sea, primero es eso, ¿no? Que
ahí es muy variable la manifestación de esta enfermedad. Hay pacientes que les puede dar un dolor una vez al año, ¿no? Y hay pacientes que tienen dolor casi diario, incapacitante todo el mes. Entonces, en esta cuestión, primero que nada es establecer esa parte, ¿no? Pero luego, lo más común es que el dolor se cronifique, o sea, que se haga una migraña crónica. ¿Qué quiere decir una migraña crónica? Una migraña que duela durante más de 15 días al mes. Y que además una cosa que pasa con esas migrañas que se enquistan, por así decirlo, se cronifican, es que cambian ya las características. Cambia un poquito el patrón, ¿no? Así es. Sí. De hecho, los criterios te dicen que 15 días de dolor al mes y que 8 de esos días sean con dolor tipo migraña. Los otros días puede ser ya diferente y aún así cumpliría el criterio, ¿no? Sí. Y esto ocurre, y además el paciente crea una cosa que se llama hipersensibilidad o sensibilización, ¿no? Que ya le empiezan a doler cosas que no le deberían de doler. O cualquier cosita le desencadena el dolor, Eso es, ¿no? y además le duele de que ya no me puedo peinar, ya no me puedo bañar porque Exacto. me duele, ya no me puedo hacer una cola, no me puedo poner diademas, cosas así que son porque ese dolor genera mecanismos para... Al final el dolor es una respuesta de defensa, ¿no? Si hablamos de un punto de vista muy elemental. Y entonces ese dolor lo que hace es que se sensibiliza, ¿no? Para estar más alerta, por así decirlo, y de esa manera ya cosas menos desencadenan el dolor o duelen y además ya deja de tener una adecuada, por lo mismo esos mecanismos dan una peor respuesta al tratamiento. Entonces, y aparte se agrega que habitualmente cuando uno empieza a tener más dolor, pues por lógica empieza a tomar más analgésicos. Así es, que y ahí viene otra complicación. Sí. Entonces, ¿qué es ese dolor ¿qué es por lo que abuso de pasa? analgésicos? ¿No? Que ese nombre a lo mejor luego lo vamos a cambiar eventualmente, ¿verdad? Eso es en los consensos de neurólogos a nivel mundial. Existe ese término porque sí se ha visto que justo esta sensibilización, como bajar el umbral de dolor, se experimenta todavía más cuando más de 14, en este caso más de 8 días del mes con dolor, la persona tome analgésicos. Entonces no es que digamos aguántese y ahí quédese con su dolor, pero quiere decir no lo voy a dejar que pase un año, o sea, con esta frecuencia de dolor. Yo conozco personas, no sé ustedes cuál es su récord, pero mi récord es una persona que se compraba directo al proveedor cajas de medicamentos. O sea, ya directo de fábrica, así venga mi diclofenaco, así sí, 100 cajas, porque yo lo voy a necesitar. A mí no me ha tocado algo así, pero sí. No, sí y sobre todo eso es bien importante que lo menciones, porque al final de cuentas todos estos analgésicos se van a descomponer, por ejemplo, así decirlo, en el hígado, y van a tener también una manifestación que puede afectar, si yo lo uso de manera crónica por más de 2, 3, 4, 5 años, ya podemos empezar a tener afectaciones en el hígado. Y en la parte pediátrica es algo, pues al final de cuentas son órganos que todavía están en formación, que todavía son inmaduros, podríamos decirlo de esa forma, y si yo empiezo a exponer a ese órgano que todavía está madurando a un medicamento de forma continua, pues voy a generar a lo mejor una lesión en ese órgano que posteriormente puede traer complicaciones importantes. En los adultos quiero creer que es la misma historia. Es parecido, sí, y además de que, ya hablaremos ahorita de tratamiento, ¿no? Primero yo creo que ese dolor es un problema, ese nuevo dolor por abuso. Bueno, en inglés es como sobreuso, ¿no? Pero en español hemos traducido abuso. Pero al final el problema con ese dolor es que el medicamento hace que el dolor no se exacerbe, o sea, mantiene un nivel de dolor, entonces lo quitan y se va para arriba, pero evita que se quite. Entonces es el problema y, entre comillas, una falsa solución en sí mismo, ¿no? O sea, la gente puede creer que es que sin el medicamento empeora, y seguramente sí unos días, pero bueno. Esa cuestión. Sí puede haber como un rebotillo de dolor cuando ya las personas llevan meses tomando analgésicos de forma muy frecuente y de pronto parte del tratamiento es quitarlos. De hecho es lo más importante del tratamiento, quitarlos. Si no lo quitas no va a mejorar. Y favorecer que no empeore. Yo creo que también una cosa que yo lo he observado, no sé ustedes, esto no lo he leído en alguna parte, pero todos los pacientes que tienen dolor por abuso de analgésicos es porque inicialmente se les dio un mal manejo de su dolor. Así es. Y eso creo que es importante mencionarlo. El tratamiento de la migraña es hedonismo puro, yo siempre lo digo así. Disfrutar. El tratamiento más, entre comillas, fuerte, a la mayor dosis posible para ese dolor y a la brevedad del inicio del dolor. Lo más rápido que se pueda. A diferencia de otras enfermedades donde lo importante pues no es abusar. Aquí, me refiero como el evento de dolor me duele, no me voy a tomar una pastillita de cafeaspirina y a ver en 1 hora, 2 horas si me hace, porque además los mecanismos que ocurren al principio, es una enfermedad que conforme avanza el dolor, cambian lo que está ocurriendo a nivel de biología o de sistema o de fisiología, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo a las 6 horas del inicio no es lo mismo que ocurrió a la primera hora, y todos esos tratamientos tienen su mayor potencia en los mecanismos que ocurren al principio. Entonces,
Esa parte sí es importante aclararla, ¿no? Obviamente si el paciente ya tiene mucho dolor, pues ya ahí, o sea, o dolor muy seguido, ya es candidato a otro tipo de medicamentos, ¿no? Que son los profilácticos, que ya a lo mejor lo mencionamos. Pero... Entonces, bueno, entrando ya en materia de tratamiento, creo que aquí hay dos bloques importantes, ¿no? Niños y adultos. A ver, empezamos con niños. ¿Qué le hacemos a un niño con migraña? Bueno, aquí lo más importante es poder identificar si es un pequeño, que pongamos una situación en particular, ¿no? Es un pequeño que nos llega al consultorio por una recurrencia de estos eventos, que ya lleva más de 10 eventos, lleva 4 meses con dolores de cabeza muy recurrentes que te van a cumplir criterios para migraña. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a identificar? Mediante estos criterios de los que mencionamos en el bloque posterior, pues tenemos que ir viendo 2 tipos de manejo, que es lo que utilizamos como parte de neurología en el tratamiento. Un manejo profiláctico, que le decimos que es algo que nos va a prevenir tener los eventos, y un manejo abortivo. El manejo abortivo es, me duele la cabeza y en ese momento, ¿qué me puedo tomar, doctor? ¿Qué me tomo para que se me quite el dolor de cabeza en ese momento? Ya ahorita no me interesa qué me va a dejar para que ya no me dé, obviamente, pero es fundamental en los niños, pues nos limitamos un poquito más. Nos limitamos al uso de analgésicos, AINES se les dice, y tenemos principalmente el ibuprofeno, por mucho que es el Motrin en los niños, es el que más se utiliza y es el que hemos nosotros considerado en muchos estudios que es el que mejor efectividad tiene. El paracetamol y el diclofenaco son los 3 principales. Obviamente nosotros en niños hablamos de dosis ponderales, o sea, vamos a ir calculando todo por kilo de peso, nada de una pastilla ni nada, por cada kilo de peso, o sea, y dependiendo de eso vamos a ir tomando decisiones de cómo dejarlo, y regularmente pues son dosis que se van a dar en esa toma, ¿no? Para quitar en ese momento el dolor de cabeza. Hay como tal muchos medicamentos que utilizan ustedes en los adultos, nosotros realmente casi no los podemos utilizar. Hay uno que se llama sumatriptán, que es vía intranasal, que es el único que está avalado a nivel mundial en los niños como profiláctico, o sea, como abortivo, para quitar en ese momento el dolor de cabeza, ¿no? Pero pues bueno, realmente nuestra limitación es un poquito mayor que la que y eso tiene que ver con lo que decías de órganos en formación. Exacto, que todavía no está completamente desarrollado. Definitivamente, definitivamente. Entonces, bueno, aquí el adulto... menos arsenal. Entonces, sí, menos arsenal. Es menos arsenal. La tienen más complicada. Así es. ¿Y nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos, afortunadamente, más opciones, ¿no? Ahora vamos por partes. El tratamiento abortivo, que así se llama, yo sé que el nombre está horrible. Está horrible, el nombre es horrible. Es el tratamiento agudo. Horrible, pero sí viene. Tratamiento agudo. Yo cuando le digo a mis pacientes en consulta, pues les digo, disculpen, pero así se llama, lo siento. O sea, ese es el nombre, ¿no? Pero el tratamiento abortivo yo creo que lo podemos dividir en 2, como decía Mario. En no específicos, que es el paracetamol, con antiinflamatorios, llámese ibuprofeno, que todo, la con naproxeno, etcétera, ¿no? En el adulto, los 3 que más se han usado en ensayos clínicos son el naproxeno, la aspirina y el ibuprofeno. También se usa el diclofenaco en algunos estudios, pero son los 3 como más estudiados, ¿no? Cuando el dolor no es, yo podría como regla del pulgar, ¿no? Si el dolor no es tan severo, no es tan incapacitante, se pueden usar estos. La ventaja del paracetamol, aunque se sataniza mucho, ¿no? Con estos memes de vas al IMSS y paracetamol te dan. Es bueno, bonito y barato. Sí. Y además una cosa que no se toma en cuenta, es único, o sea, me refiero, se puede combinar con cualquier cosa, así ¿no? Es. No, si tú combinas antiinflamatorios, o sea, por ejemplo, diclofenaco y ibuprofeno. No tiene sentido. No tiene sentido porque el lugar en el que actúan ya está ocupado por el otro medicamento, o sea, es una balanza al final, no aumentas el beneficio, pero sí aumentas el riesgo de irritación del estómago, sangrado de tubo digestivo. Entonces aumentas el riesgo y no aumentas el beneficio, es una pésima combinación. Pero usar uno de estos más paracetamol creo que siempre es... Lo potencia. Se potencian y no empeoran el riesgo del otro. Y cuando ya tenemos dolores muy severos, tenemos tratamientos que se llaman específicos de migraña. Los triptanos. En México creo que no tenemos el sumatriptán ni intranasal ni subcutáneo, que son los 2 más potentes, entre comillas. Y de más rápida acción. De más rápida acción. En México lo único que tenemos... el problema del tomate es que se tiene que tomar, llegar al tubo digestivo y absorberse. Tarda un rato, ¿no? Lo único que tenemos es el solmitriptán sublingual, ¿no? De 2.5 miligramos, que ese actúa, pues, es lo más rápido que hay en la mano, ¿no? Actúa relativamente rápido y se salta la cuestión de la absorción del estómago, y eso viene a colación porque muchos pacientes con migraña tienen vómito. Entonces, en estos pacientes, de hecho, hay que tratarles la náusea y el vómito cuando hay y tratarles el dolor. Y el solmitriptán tiene esa ventaja de que sublingual se salta esa parte. Si el paciente vomita, pues de todas maneras tenemos absorción completa del medicamento.
Si no, tenemos el sumatriptán, que es otro muy buena eficacia, el famoso Relpax, ¿no? Y además hay otros que ahí sí la verdad naratriptán sí tenemos en México y el frobatriptano, ¿no? Que existen por ahí, pero no los usamos tanto realmente. Pero bueno, son esos triptanos. Y ya hay otros grupos nuevos de medicamentos, los monoclonales. Hay inyecciones que se aplican como subcutáneas una vez al mes o cada 3 meses. Ya hay como una vacuna, como le dicen los pacientes, que es una infusión cada 3 meses de anticuerpos monoclonales. Y también tenemos... Eso es como de lo más nuevo que se ha hecho en migraña, ¿no? Que es un gran avance, porque... Y además decir anticuerpos monoclonales, que a lo mejor se han escuchado este término, lo han escuchado también en cáncer, lo han escuchado en otras enfermedades como esclerosis múltiple. O sea, ya estos anticuerpos, cada vez vemos más el sistema inmunológico involucrado también en varias de las enfermedades que creíamos que nada que ver, ¿no? Y entonces estos anticuerpos, ¿en quiénes estarían indicados? O sea, si yo tengo migraña... ¿Qué necesito cumplir para ser candidata a eso? Son tratamientos nuevos, entonces tenemos ya a la mano aquí en el estado, en cualquier lado, pues ya lo tenemos afortunadamente a la mano, entonces sí es relevante mencionarlos, ¿no? La indicación del anticuerpo monoclonal es un paciente, para empezar el monoclonal no sirve para abortivo, no está por lo menos a día de hoy avalado. Qué horrible término. Para quitar el dolor agudo. Tratamiento agudo, dejémoslo de esa forma. Para el dolor agudo, sí. Yo sé que es horrible. Pero así lo dice. Pero es un profiláctico, ¿ok? Es un preventivo. Entonces, si me duele, no me lo voy a poner porque no me va a quitar. No va a hacer nada, no va a hacer nada. Y en quienes funciona, en quienes no funcionaron otros profilácticos, por lo menos 2. O sea, intentamos 2 grupos de profilácticos con mecanismos distintos, y ya sea porque el paciente no lo toleró o porque no le hizo efecto, ahí ya consideramos dar el monoclonal. Hay otros agudos para la migraña, las Miritan, ¿no? Este nuevo un parecido que se parece a los triptanos en su manera de actuar, que se usa lo indicado, como su mecanismo es muy parecido al triptano. El triptano, la contraindicación, que eso es más en nosotros, es problemas cardíacos coronarios o infarto cerebral, porque puede hacer un espasmo de las arterias. Entonces, el Asmiritan no tiene este problema, pero tiene un perfil de efecto adverso mayor. El paciente le da sueño, le da estreñimiento, se le duermen las manos mucho más seguido, ¿no? Y los gepantes, que esos también los gepantes también se pueden usar tomados como prevención. Así es. ¿Okay? Entonces, pero bueno, la pregunta puntual de los monoclonales, la indicación es esa: fracaso a dos profilácticos previos. Profilácticos previos, vamos a decir, o sea, la primera línea de tratamiento, o sea, llega alguien y me dice, yo tengo ese dolor de cabeza, pero me da una vez al mes. ¿Ahí qué procede? Ahí no procede, en la indicación. Ahí no procede el preventivo. Mira, se puede considerar en pacientes que ese único día es muy severo el dolor. Sí, que lo deja una semana botado a lo mejor. A lo mejor, dolores muy severos y incapacitantes, o 3 dolores o más al mes que sean bastante incapacitantes. 4 o más al mes que sean moderadamente incapacitantes, que suena como a chamanería decir cuál es cuál. Ya sé. Pero esos estudios están basados en cuestionarios que el paciente llena, y ahí te dice, de hecho el puntaje es 11, ¿no? Entonces el cuestionario tiene más de 11, ese paciente ya con 3 o más al mes le toca su profiláctico, que es el preventivo. ¿Para qué sirve el profiláctico? Para prevenir, disminuir la frecuencia de los dolores, la intensidad, y que respondan mejor al tratamiento. E idealmente dejarlo libre de dolor. O sea, aquí lo que vamos a buscar es que esté totalmente libre de dolor. No basta con bajar la frecuencia. O sea, el objetivo de nosotros va a ser 0 dolor. ¿Sí? Y que se tiene que lograr también de forma lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ahora, preventivos. Y otro preventivo muy valioso, la toxina botulínica. Ya vamos. El famosísimo, ¿no? Famosísimo, que ahorita está muy de moda entre todos los millennials, que ya llegamos a tener arrugas, entonces ya para ponerte tantito, para que no se te note, bueno, pues también sirve, se ha descubierto, bueno, la toxina la hemos encontrado como muchísima utilidad en muchas ramas, no solamente en la neurología, de hecho quienes primero la usaron fueron los oftalmólogos, pero bueno, también se está indicado en migraña cuando también ya han fallado a 2 profilácticos. ¿Sí? Fracaso a 2 profilácticos. Ahora, también la migraña tiene la curiosidad de que entre los profilácticos tomados, que son las primeras líneas, tiene también un amplio, o sea, como uno es un beta bloqueador, otro es un antidepresivo tricíclico, otro, o sea, como que diferentes mecanismos de acción, pero así muy polarizados, que dices, y funcionan. Claro, sí, por eso se pueden combinar, a veces podemos dar más de uno. ¿Sí? Totalmente, tenemos varias opciones con mecanismos distintos, como bien decías. Los 2 más comunes son de cajón, nombre de medicamentos: el propanolol, que es un antihipertensivo, que ¿qué es lo que hace el propanolol? Relaja ciertas arterias que se encuentran en ciertas partes o inhibe la relajación de las arterias en otras, y ese dolor así que late es porque el cerebro, pues ustedes saben que está recubierto por esta meninge, que es como un plástico, se ve físicamente como un plástico,
y esa dilatación golpetea esa meninge y eso da ese dolor. Eso sí duele, el cerebro no, pero la meninge sí. Y duele mucho. Y la otra es los antiepilépticos, el más común es el topiramato, ¿no? El problema con ambos es que se usan, sobre todo el probabilidad muy altas, entonces tienen efecto, el paciente secundario, pues sí, tiene mucho problema que no se, por ejemplo, con el topiramato etcétera. no se pueden concentrar, que por ejemplo en pacientes obesos ayuda porque el topiramato baja de peso y también en pacientes es uno de los hipertensos indicados ayuda. para eso. Claro, y en pacientes hipertensos combinar esa parte, ¿no? Pues mire, no nos da la vida para hablar de migraña, nos faltaron un montón de cosas, complicaciones, etcétera. Vamos a seguir hablando de esto a lo mejor a través de nuestras redes sociales. Le agradezco muchísimo al doctor César David Cancino y le agradezco también muchísimo al doctor Mario González. Gracias de verdad por compartir aquí su experiencia y sus conocimientos de la migraña, que es fundamental entender lo que está pasando para poder acudir al médico y manejarla adecuadamente y que ustedes sepan qué es lo que se tiene que hacer en cualquier etapa de la vida. Les recordamos la cordial invitación a nuestro próximo Congreso Regional de Neurología que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de junio en el Teatro Universitario de nuestra Universidad UJAT. Este evento está dirigido a todo el personal médico interesado y incluidos estudiantes de medicina. No se pierdan esta oportunidad única de verdad para actualización de todos los conocimientos e incluso networking con profesionales del área. Para más información y actualizaciones, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Asociación de Neurólogos de Tabasco y en Instagram como ANTAP-AC. Los esperamos. Por ahí vamos a mandar más información sobre migraña y las complicaciones. Por el momento nos despedimos. Hasta la próxima edición de Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Hasta pronto.